Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast de Serendipity. Es un programa que grabamos, como ustedes saben, con Ana Ballinas, que es mi socia, con el equipo que nos ayuda en todo el tema de la edición, de grabar y de subir a nuestros canales o a nuestras redes sociales. Yo soy Freddy Estrada, soy psicólogo y como ya sabes, pues soy socio fundador de Serendipity junto con Ana, que ahorita se va a presentar. Y bueno, te doy la más cordial de las bienvenidas, no sin antes pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, tienes que entrar a YouTube, buscar Educación Serendipity, suscribirte y por favor dale a la campanita porque así te van a llegar todas las notificaciones de lo que nosotros subamos en este canal y puedes seguir aprendiendo junto con nosotras y con nosotros aquí. Como en este tema que vamos a aprender muchísimo, en realidad es algo en lo que yo me considero completamente eh, neófito en el tema, no es algo que yo haya trabajado y estoy muy contento de tener a la persona que aceptó el día de hoy estar con nosotras. Y bueno, el tema de hoy es hablar acerca de las adicciones en la adolescencia, en la etapa de la adolescencia. Adelante, Ana. Hola, hola a todos. Bueno, pues hoy tenemos a la doctora Yasmín Sánchez que nos acompaña desde la Ciudad de México y pues justamente como comentaba Freddy, vamos a platicar sobre adicciones en la adolescencia y sobre todo qué hacer como psicólogos, ¿no? Porque si se nos presenta un caso así en la consulta, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? ¿O cuál es el camino que tenemos que tomar? Pues bienvenida, Yasmín. ¿Cómo estás? Hola Freddy, hola Ana, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien y esperando que les sirva muchísimo este podcast a la gente. No, al contrario, agradecidos nosotros porque déjenme contarles que la doctora Yasmín Sánchez es una doctora pues que tiene mucho trabajo de investigación en la UNAM, tiene mucho trabajo de investigación en el Hospital Psiquiátrico Infantil, trabaja con asociaciones civiles, ha trabajado con pues hablando de adicciones, un centro de adicciones muy famoso que se llama Oceánica, ha hecho investigaciones y bueno, muchísimas gracias que hayas aceptado y que nos des un espacio de tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Yasmín, pues para entrar ahora sí en tema, a mí me gustaría preguntarte, o sea, lo primero que es, ¿a qué edad en México comienza el tema este de probar sustancias, ¿no? Tú que sabes más del tema, ¿no? Que supongo que es a edad temprana, ¿no? Esa edad temprana, las encuestas nacionales de adicciones, la última se hizo en 2016 y reporta una media de edad de aproximadamente 20 años. Sin embargo, esta encuesta se hace con toda la población desde los 12 hasta los 65 años y es población general. Entonces está un poco sesgado a los 20 años. Hay otra encuesta que es la ENCODE. Esta encuesta se hace en estudiantes de secundaria, bachillerato y quinto y sexto de primaria. En esta encuesta se ha encontrado que la edad promedio para iniciar el uso de drogas ilegales es de 13.6 años. Entonces, si se dan cuenta, como la población es distinta, pues obviamente la edad de inicio es diferente. Y bueno, pues tenemos casos de chicos que desde 6 años, 5 años prueban el alcohol y normalmente es porque pues obviamente alguien en su entorno les facilita la sustancia. También hemos tenido casos, que estos ya son más anecdóticos, de familias que se dedican a la venta de sustancias y que los mismos padres en edades tempranas de los chicos pues les dan consumo, ¿no? Les dicen, ándale, toma este churrito de marihuana, sé machito, ¿no? Y si no, no eres machito, y entonces empieza desde edad muy, muy temprana el consumo de sustancias, empezando normalmente por alcohol, pero muchas veces con tabaco o con marihuana. O sea, nuestro informe más actual es de hace 7 años, ¿no? Es decir, y vaya que ha pasado un fenómeno importante que es la pandemia, en donde seguramente muchos casos o temas de adicciones se agudizaron. O sea, ¿cada cuánto se hace este informe o por qué tenemos una estadística de tan atrás? Porque realmente no hay un periodo fijo de cada cuándo se hace el informe. Las encuestas son muy caras en términos económicos. Y como esta es una encuesta con representatividad nacional,
La ENCODE también, de hecho la ENCODE es más vieja, que es la de los adolescentes, es de 2014. Entonces ya casi tiene una década. Son muy caras, son muy complejas, requieren mucha capacitación para las personas que lo están aplicando y normalmente se hace esfuerzo entre varios institutos de salud. Normalmente en las de adicciones participa la CONADIC, que ahora ha tenido un cambio importante en esta administración y bueno, pues ahora está como en reestructura. Entonces, normalmente lo hace CONADIC con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. Y se requiere pues una buena inversión monetaria, pero también de personal que esté capacitado para planear la encuesta, luego ejecutarla y luego poder analizar los resultados. Antes de la de 2016 se hizo una en 2011 y antes de la de 2011 había una en 2008. Entonces, pues también depende de las prioridades que tenga cada administración. Yo la verdad no veo que en esta administración vayan a hacer una encuesta. No lo sé, no estoy informada al respecto, pero... Yasmín, y justo de esto que tú comentabas, o sea, si no hay como, digo, si no hay ni siquiera como el interés de hacer la encuesta, ¿tú cómo ves este tema de la atención? Porque digo, o sea, Freddy y yo, por ejemplo, nos dedicamos a la práctica privada, ¿no? Este, pero un poco, y digo la idea por eso del podcast, porque de repente te llegan, no sé, casos de chicos que ya están en temas, no sé, de a lo mejor fumar marihuana, que además eso un poco también como lo hemos normalizado, como, bueno, es marihuana, ¿no? Es en esta discusión de si se legaliza o no, pero también, por ejemplo, algo que a mí me parece que además es muy común en la juventud, ahora, ¿no? Es el alcohol también. Entonces es muy común el fin de semana ver chicos chavitos, ¿no? Ahora cada vez, o sea, secundaria, porque antes tal vez decíamos, no, los de secu no, tomando, que además es una droga a lo mejor legalizada, ¿no? O una sustancia más legalizada, pero que al final causa adicción, ¿no? Así es. Pues lo que yo les diría es, cuando tengan un caso así, el primer paso es no entrar en pánico, porque normalmente esa es nuestra tendencia, como decir, chin, y este chavito está bien chiquito, o trae muchos problemas y un poco entramos en pánico y como es un tema complejo, no sabemos por dónde entrarle. Y normalmente también tenemos la presión de los papás, ¿no? Que llegan como muy estresados porque le encontraron un churro de marihuana o porque lo cacharon en la escuela consumiendo. Entonces ellos también están como con muchas emociones, así como a flor de piel, y le ejercen presión al terapeuta de haz algo, por favor. Entonces, lo primero que creo que tendríamos que hacer es no entrar en pánico y lo segundo, evaluar el consumo, porque normalmente tendemos a irnos al extremo de ya esta persona tiene una adicción, está bien chiquito y tendemos a pensar así, sobre todo como adultos. Pero el consumo es un continuo. Entonces, de hecho, estamos en el mejor momento para abordar el consumo con los chicos, porque normalmente apenas van empezando el consumo y podemos tener muchas más estrategias, avanzar de manera mucho más rápida que con alguien que ya tiene 10, 15, 20 años consumiendo. Y los chicos tienen 10, 15 años, pero de edad. Entonces, podemos evaluarlos. Hay algunos cuestionarios, por ejemplo, el POSIT es un cuestionario que se hizo originalmente por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos y luego fue validado por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tiene 81 reactivos y mide 7 áreas de la vida de los chicos. Una de ellas es el consumo de sustancias. Como cada subescala tiene su propia confiabilidad, podríamos solo usar la escala que mide abuso de sustancias, que tiene 17 reactivos. Y los chicos contestan sí, no, es muy sencilla y ya nos puede dar una buena idea de si este chico tiene problemas por uso de sustancias. Si quisiéramos aplicar toda la encuesta, también nos arroja resultados de salud mental, de relaciones familiares, de relaciones con amigos, de conductas agresivas.
La verdad es bastante completo y está diseñado para chicos de 13 a 19 años. También podemos evaluar el nivel de riesgo con otro tipo de cuestionarios, por ejemplo, el ASIS, que está diseñado para adultos, pero que se ha visto que se puede aplicar a adolescentes, simplemente siendo más cautelosos con los puntos de corte. Es decir, quizá si un adulto lo contesta y nos sale un riesgo moderado, para un adolescente ya pensaríamos en un riesgo un poquito más alto por ser adolescente, pero también lo podemos usar. Y ahí podemos evaluar, porque muchas veces los chicos están experimentando y los chicos solo están viendo qué se siente y hasta 5 consumos se considera consumo experimental. Es decir, estoy viendo qué me pasa con esta sustancia, ¿no? Entonces, dentro del consumo experimental, no es que no pase nada, pero muchos chicos experimentan y no lo vuelven a hacer. O experimentan y luego en 2, 3 años lo vuelven a probar y realmente no se desarrolla un problema. El problema empieza si lo empiezan a hacer como un hábito. Entonces hay que medir en dónde están, si experimentando o si ya tienen un consumo pues más cotidiano y más regular y las estrategias son diferentes. ¿Y qué tan frecuente es este problema en nuestro país? O sea, se habla mucho de México y del narcotráfico, y bueno, es innegable que lo sentimos como ciudadanos y ciudadanas de este país. Estamos familiarizados, desafortunadamente, con hechos que suceden alrededor del crimen organizado. Pero, ¿qué tan frecuente es el consumo en adolescentes? O sea, ¿cuál es la problemática, si es que hubiese alguna estadística aquí en México? Es bastante frecuente. Las encuestas te dan un puntaje muy bajito. Por ejemplo, eh, chicos de secundaria y bachillerato que hayan probado alguna sustancia alguna vez, que puede entrar dentro del consumo experimental, la encuesta del 2014 nos dice alrededor del 17%, Ya. que podrían pensar que es mucho, que sí es un poquito. Eh, pero pensemos que puede ser como consumo experimental. Mm. Otros países tienen estadísticas mucho peores, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene estadísticas mucho más grandes. El problema realmente en nuestro país es que no tenemos tanto acceso a tratamiento y el consumo está muy asociado a la violencia. Entonces, en otros países tú consumes, no pasa nada, pero acá, o sea, el punto de venta es conflictivo y entonces ya no solo es el consumo, sino todo lo que rodea al consumo. Entonces no tenemos mucha violencia asociada y mucha carga de enfermedad asociada. En otros países consumen más, pero su carga de enfermedad o su impacto en la salud es mucho menor. Entonces yo no diría que no es un problema, sí es un problema, es muy grande. Muchos chicos consumen, pero un poquito también el mensaje que me gustaría dar es que el consumo de sustancias es un problema o un fenómeno súper esperado y súper cotidiano. Entonces, más bien hay que saber qué hacer cuando se presenta y prevenirlo, ¿no? Quizá con los chicos adolescentes retrasar la edad de inicio, porque Ok. muy probablemente van a probar alcohol, por ejemplo, pero mientras más tarde en su vida lo hagan, es mucho mejor. Ahora, si ya lo probaron, entonces lo que hay que prevenir es, o lo que hay que tratar en consulta es cómo evito que se haga un hábito y que este consumo avance hacia un abuso o hacia una dependencia. Eso que dices, ya se me hace muy interesante lo que dices del poco acceso a los tratamientos, eh, porque bueno, un poco yo pienso ahorita, ¿no? Si me llegara un caso acá en Chiapas, ¿no? En donde estamos nosotros, ¿a dónde lo envías, no? O sea, si tú no lo tratas, ¿no? Si no te quedas con el caso, y un poco piensas en los centros de integración juvenil, ¿no? Y un poco de repente te quedas como pensando, ¿a dónde más? Porque o es una clínica particular, que no siempre todas las familias pueden pagar, y también, o lo que ahora o sea, los famosos anexos, ¿no? Que también son todo un tema de regulación, o sea, un poco me quedo pensando en que eso también es muy fuerte, o sea, no hay centros que sean públicos, ¿no? Pagados con pues, dinero de los contribuyentes, ¿no? Pero que sean puestos por parte del gobierno, donde se pueda dar una atención buena, ¿no? Están los UNEM capas, Ajá. hay muchísimos a lo largo de todo el país.
Sí. Y esas son una buena opción. De hecho, una actividad que ellos hacen es justo salir a las escuelas y hacer evaluaciones, aplican el POSIT y entonces ahí detectan a los chicos. Eh, el problema con los UNEM capaz que yo observo desde afuera es que muchas veces no tienen todo el personal que deberían de tener, ¿no? Ya. Entonces, la atención es pues muy periódica, ¿no? Es más lenta. Y también, por ejemplo, cuando los chicos van y ya van en tercero de secundaria y les tocó que les aplicaran el cuestionario en primero de secundaria, ya le dicen a los otros compañeritos, tú contesta que no, porque si no, te hacen ir al centro. Y entonces ellos ya solitos dicen, no, 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 y niegan todo y hay como un sesgo ahí. Entonces, existe esa opción, pero lo que yo les diría es, como psicólogos de la práctica privada, sí hay muchas cosas que ustedes pueden hacer con el consumo. Eh, por ejemplo, hay un programa que desarrollaron algunas personas que está evaluado por la UNAM, la doctora Kalina Martínez, que es, me parece, la autora principal. Es un programa específico para adolescentes. Se llama PIVA o Programa de Intervención Breve para Adolescentes que Inician Consumo de Alcohol y Drogas. Son Ok. unas cuantas sesiones, es chiquito. Haces una detección con el POSIT, evalúas qué tan problemático es el consumo, que la mayoría de los adolescentes tendrán un problema pues moderado o bajo, y luego depende de la sustancia, les haces una inducción al tratamiento, porque sería importante hablar sobre tu consumo de alcohol o sobre tu consumo de tabaco, de marihuana, etcétera. Ujú. Y luego son 5 sesiones, donde básicamente ves qué situaciones de riesgo tiene el adolescente, qué planes de acción vas a tomar para evitar esas situaciones de riesgo. Es como muy sencillito. Finalmente les haces un seguimiento. Y también pueden trabajar habilidades para la vida con los chicos. Eh, que creo yo que ese es el principal corazón de la problemática con los adolescentes, que no saben cómo relacionarse, que quizá pues pasan mucho tiempo solos, que no saben qué hacer con su tiempo libre, que francamente no les interesa la escuela, ¿no? Sí. Entonces tendríamos que trabajar con ellos en cómo se interesarían por la escuela o por el trabajo o por tener otro tipo de actividades con chicos de su edad. Entonces, aún dentro de la práctica privada, antes de referirlos a un tratamiento específico de adicciones, nosotros podríamos trabajar habilidades para la vida con ellos. Que de hecho muchos de los programas de tratamiento en adicciones incluyen habilidades para la vida. Y este programa, Yasmín, o sea, ¿dónde se encuentra? ¿Está publicado? Está publicado, tiene varios artículos además de que funciona. Recordemos que es para adolescentes que inician el consumo. Entonces, si ya tenemos un adolescente que ya tiene un consumo más alto, pues sí lo referiremos. Pero lo pueden buscar. También les puedo compartir yo la información para que lo encuentren más rápido. Y realmente es muy sencillo. El manual está muy bien explicado. Está el manual para el terapeuta y te dice paso a paso qué debes hacer. Y realmente los componentes del tratamiento son bastante sencillos. Aplicar un balance decisional, es decir, que es algo que vemos en el diplomado de adicciones, es qué ventajas y qué desventajas tiene el consumo. Y creo que también eso es importante con los adolescentes. Como adultos, nosotros, no sé si vieron la película de Matilda, la viejita, porque ahora hay una nueva, pero la viejita que el papá le dice, tú eres chica, yo soy grande, yo estoy bien, tú estás mal, yo soy listo, tú eres tonta. Así a Sí. veces a veces me pareciera que hasta los terapeutas tratamos así a los adolescentes, ¿no? Como tienes que ir a la escuela, tienes que hacer, porque ya tenemos una perspectiva diferente, pero los adolescentes tienen su propia perspectiva. Entonces, hay que escuchar qué es lo que nos están diciendo. Si un adolescente me dice, es que la marihuana es natural, pues sí. Es que el alcohol me relaja, pues sí. Entonces, no solo llegar con el discurso de es malo y te va a hacer daño y te vas a morir y entonces, porque nos ven como el papá, aunque no les estemos diciendo exactamente eso, pero nos ven como el papá de Matilda, como me está Claro. diciendo que yo soy tonto, que no sé nada, que porque yo soy chiquito,
no sé lo que estoy haciendo. Entonces, algo con los adolescentes es discutirlo. Sí, claro que te relaja, por supuesto, pero luego ya llegan todos los peros. Pero realmente el consumo de sustancias sí tiene ventajas. Y mientras no hablemos de esas ventajas con ellos, y también con pacientes adultos, se van a sentir como incomprendidos, como esta persona no está entendiendo lo que yo estoy pasando. Es importante reconocer pues las ventajas que tiene el consumo y ayudarles. Ok, si este chico está consumiendo porque quiere divertirse con sus amigos, tal vez le cuesta trabajo divertirse sin la sustancia. Entonces hay que enseñarle cómo divertirse o qué estrategias tomar de comunicación, de relaciones, para que se divierta sin la sustancia. Si me está diciendo que se está relajando, ¿qué técnicas de relajación le puedo dar para que se pueda relajar sin la sustancia? Sea, al final el consumo podría verse como una sintomatología de otra situación, que es un poco lo que estás planteando, ¿no? O sea, a lo mejor es muy inseguro o muy insegura, es muy ansiosa, ¿no? A lo mejor le cuesta entrar al grupo principal del salón y piensa que poniéndose una peda, como le dicen ellos, pues ya es cool, ¿no? O sea, ya es parte de... O sea, lo que un poco tú propones es no ver al problema de las adicciones o al problema del consumo más bien, creo que es más adecuado, como el problema a resolver, ¿no? Sino como toda la periferia para ver qué psicológica y emocionalmente podemos solucionar. Y algo que no me quedó claro es cuando dices lo positivo del consumo, o sea, las ventajas, lo que es todo esto que ayuda a hacer sentir bien al adolescente por consumir. Así es. Sí, no es que realmente tenga algo. Creo que sí es positivo, pero no es que sea positivo. Más bien, si nos vamos a las teorías del aprendizaje y del condicionamiento, lo que te dice es cuando tú haces una conducta y esa conducta tiene un efecto positivo, Se positivo, Claro, la refuerza. repites. se refuerza y la repites. Entonces, muchas personas, de hecho, que ya tienen una adicción, que ya tienen un consumo muy severo, lo que te dicen es que me consumo para no sentirme mal. Ya no me hace sentir bien, sino que es para ya no sentirme mal. Y no entienden porque ellos quisieran dejar de consumir, pero no pueden dejarlo. Están como muy enganchados. Entonces, tiene sentido evaluar que, por ejemplo, me siento súper mal, consumo y aunque sea por un instante, a veces son segundos, por ejemplo, con sustancias como el crack, son segundos, pero me siento bien. Por algunos segundos me dejo de sentir mal. Y entonces eso refuerza la conducta porque lo vuelves a intentar hacer para volverte a sentir por unos segundos bien. Entonces sí es importante reconocer que existe este factor que refuerza la conducta y especialmente en los adolescentes. ¿Qué es lo que está reforzando que este adolescente vuelva a consumir alcohol o tabaco o marihuana o cocaína o cualquier sustancia? Porque esperado es que experimentes, ya no esperado es que le sigas todo el tiempo y que se vuelva parte fundamental de tu vida. Entonces habría que evaluarlo para poder cortar, digamos, esa cadena de reforzamiento, que obtenga ese reforzador con otras actividades. Qué Y también interesante. y ahorita que decías lo de prevenir, ¿no? Que también es súper importante, no solo pensar en la intervención, sino en la prevención. ¿Cuáles serían como los elementos a tomar en cuenta en la prevención? Porque además, porque ahorita decías la escuela, ¿no? Que la escuela tal vez es un factor que tendría que ser preventivo, no siempre, porque como decías, a veces no les gusta la escuela, ¿no? Que también ahí, o sea, es bien importante cómo los maestros plantean ese espacio, ¿no? Así es. Eh, pues hay mucha investigación alrededor de la prevención. Hay estrategias muy buenas para prevenir en casa, en la escuela, en la comunidad. Yo diría que básicamente se centra en, si ya nos vamos a un tema como a una perspectiva mucho más humanista, es hacer que el adolescente pertenezca, ¿no? Entonces puede ser que no me gusten las matemáticas porque qué flojera, porque no las entiendo, por lo que sea. Pero normalmente hay una materia que sí me gusta. Puede ser educación física, o puede ser español, o puede ser cualquier historia, no sé. Y normalmente tiene que ver con un adulto que transmite Interés. algo más allá de lo que, de la materia, pues, ¿no? Entonces,
que se interesa, que se sienten los adolescentes como que esta persona me está viendo más en el sentido metafórico de me conoce, le intereso. Entonces eso es muy importante para los adolescentes. También es importante su grupo de pares y eso pues también influye otro tipo de cosas como la comunidad, la música que está de moda en ese momento. Entonces, básicamente lo que funciona con los adolescentes es hacerlos sentir que pertenecen y no Ujú. tanto decirles, si consumes drogas te vas a morir, las drogas matan, este, te vas a, te vas a enfermar, cómo va a quedar tu mamá destrozada si sigues consumiendo. Ese tipo de mensajes como muy negativos, ellos automáticamente ponen una barrera. Y yo diría que también los adultos. Sí, fíjate, pensaba en un chico que vi hace un rato, que él llegaba como con una sensación de desprecio generalizada hacia su familia. O sea, le caía muy mal el papá, traía mucho rencor contra la mamá, contra el abuelo, ¿no? O sea, como era muy marcado esto. Y de repente, bueno, se fue. Y tiempo después me encuentro a la mamá porque me vuelve a visitar y me comenta que ha iniciado con un consumo, no recuerdo qué sustancia era, pero que era muy frecuente y que tenían grandes problemas. Y bueno, en una en ese momento que estábamos platicando con la mamá me dice, él quería, había intentado suicidarse en algunas ocasiones, ¿no? Y la señora le había dicho, no, lo peor que puedes hacer en la vida es que tú te mueras o que te pase algo, o que atentes contra tu propia vida, ¿no? Y ahorita que te escucho me pongo a pensar que quizá estos mensajes hacen que estructuras de personalidad reaccionen hacia allá, ¿no? O sea, que digan, de esta manera castigo a mis papás, no voy a la escuela, consumo alcohol, me pongo en riesgo, ¿no? O sea, siempre hemos hablado con Ana de que los adolescentes necesitan un freno, ¿no? O sea, necesitan un alto, es una estructura que constantemente está haciendo cosas para ser volteada a ver, para ser entendida, ¿no? Y a veces sí necesitan un ya, ¿no? Un calma. Pero sobre todo también yo creo que todavía, porque así como un poco lo decimos, como, es como si fuera muy consciente. Yo creo que lo que tú dices, Yasmín, es bien interesante, como si yo consumo alguna sustancia, aunque tú digas, ¿no? Que por ejemplo, el crack, que a lo mejor unos segundos me siento muy bien, como a lo mejor mediante la sustancia estoy escondiendo otras cosas, ¿no? No sé, tristeza, depresión, ansiedad, o sea, no es solamente como lo consciente de me voy a drogar o me voy a alcoholizar o lo que sea, solamente para molestarlos. En realidad creo que es más profundo, ¿no? Sí, y también tocaron ahorita un punto muy importante porque yo también les diría que el trabajo con adolescentes implica el trabajo con la familia. Y creo yo que eso es hasta más difícil que trabajar con el adolescente, porque el Sí. adolescente puede llegar muy renuente. Yo siempre les digo a quien me escucha y que si le sirve de algo mi experiencia, que si el adolescente, normalmente te lo llevan, es que lo encontré consumiendo no sé qué. Tú le preguntas al adolescente y el adolescente a veces te dice, no tengo idea por qué mi mamá o mis papás me trajeron aquí. O Ujú. sea, quién sabe, mi mamá está loca, son unos exagerados, yo soy rehén en esa casa, ¿no? Tienen como estas ideas. Y a veces lo niegan un poco y no quieren hablar al respecto. Entonces, lo que los papás esperan es, trata el consumo de sustancias porque no sé qué hacer con este chamaco. Pero lo que los adolescentes esperan es irse lo más rápido de ahí que se pueda, porque, porque no quieren estar ahí. Entonces, lo que hay que hacer como terapeuta es a despertar el interés, hacerles como, sí, despertar el interés es lo que yo diría, de quedarse contigo. Y tal vez no hables de alcohol ni en la, o de marihuana o de lo que sea, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera sesión. Hay que darles esa confianza, hay que establecer ese rapport famosísimo que siempre hablamos y tener muy claro que nuestro paciente es el adolescente, no la mamá o el Sí, papá, o nuestras propias ideas de, no, si es que este chavo sí se está pasando con el consumo. A veces hay que dejarlo Sí. como un poquito a la periferia
Y más bien yo lo que les digo es, mira, ya te trajeron, ya estás aquí, ya ni modo, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? ¿De qué te gustaría hablar? A ver, platícame de tus cuates. Sí, yo sabes, Yasmín, que siempre, últimamente me llega mucha adolescente mujer, ¿no? No sé por qué después de la pandemia tengo ese fenómeno interesante que no me pasaba antes. O sea, después de la pandemia es mucha niña y adolescente, ¿no? Y tengo esta idea siempre de que creo que el adolescente necesita mucha escucha. Creo que los adultos estamos mucho desde nuestra postura de adulto al final, ¿no? Con nuestras ideas y nuestras construcciones, ¿no? Y los adolescentes creo que tienen, o sea, creo que les están pasando muchas cosas en el cuerpo, en la cabeza, sus ideas, lo que los papás les dicen, ¿no? Y yo creo que tienen pocos lugares en donde hay un adulto que no juzga y que pueden hablar de lo que ellos quieran sin que les digamos, es que no deberías hacer eso, ¿no? Exacto. Creo que eso es bien interesante porque sí, yo creo que no hay muchos lugares, Yasmin. O sea, yo creo que sí habría faltan más espacios donde ellos puedan decir, hablar, ¿no? Sí, ser comprendidos, porque antes me costaba menos trabajo trabajar con adolescentes, creo porque era menos adulta. Ahora sí soy así como, Bad Bunny, ay, qué horror, ¿no? Es como lo primero que yo pienso, pero la verdad es que en este momento Bad Bunny es un fenómeno, ¿no? Sí, totalmente. Yo no lo entiendo muy bien, pero sí he intentado como acercarme y o sea, a ver, explícame por qué te gusta y como un poquito quitarme de mi papel de adulto Ajá. y ponerme más bien en el lugar de los adolescentes. Y la verdad es que a veces, si te dicen, mi mamá está loca, no sé qué, no sé qué, no sé qué, a ver, ¿por qué crees que está loca? Y a veces, la verdad es que pues somos adultos y seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, sí hay situaciones donde los papás se equivocan y Sí. ellos son muy Donde sí están conscientes. locos. Ah, no están locos, pero que sí se No, pero pues es que equivocan. también los papás podemos ser también a veces, te digo, muy en nuestro papel de adulto, ¿no? Y tal vez sí suene algo, o sea, a veces los papás decimos cosas que sí sonarían locas, ¿no? Exacto. Entonces también con las familias hay que tener como el punto medio, porque hay familias donde hay demasiada rigidez Sí. y entonces los adolescentes se sienten muy atrapados. Y hay familias donde hay demasiada flexibilidad y entonces los adolescentes hacen lo que quieren. Y hay que encontrar el punto medio, identificar qué tipo de familia es esta familia, identificar la dinámica y entonces ver cómo cambiando esa dinámica podemos eh, ayudarle al adolescente. Muchas veces no podemos. Entonces, también mucho del trabajo con adolescentes es que ellos aprendan que no podemos modificar a las otras personas, ¿no? No podemos hacer que cambien nada más porque queremos, pero que nosotros podemos cambiar cómo nos aproximamos a esa situación o a esa persona. Entonces, bueno, si la mamá, por ejemplo, es muy, muy estricta y no va a cambiar esa característica, por mucho que como terapeutas hablemos con ellas y demás. Si la mamá es así, entonces ayudarle al adolescente a enfrentar mejor esto, para que ya no le genere tanta angustia o tanto estrés esta dinámica familiar. Y eso les ayuda mucho porque ya no sienten que necesitan, consumo para poder estar sobrellevando esa situación en casa o con los amigos o con la escuela, ¿no? También los maestros a veces se equivocan. A veces hay maestros buenísimos que también los apoyan, entonces hay que evaluar mucho la situación y no centrarnos al 100 en el consumo. El consumo es importante, sí es importante evitar que progrese, que se haga un hábito y que avance hacia la dependencia, pero en los adolescentes es solo una de las muchas áreas de su vida que ahorita están en cambio porque se están transformando por la naturaleza de la adolescencia. ¿Qué hacemos, Yasmín, cuando llega, por ejemplo, un cuadro? Pensemos en una familia que los papás están divorciados, ¿no? Pero de un lado consumo de alcohol y del otro lado no. Y este adolescente está comenzando con este consumo de alcohol. Y de repente encuentras esta como
polaridad de opiniones entre los papás y uno te dice, bueno, es que pues sí tomamos, pero todos somos profesionistas y vamos a nuestro trabajo, ¿no? O sea, como catalogan como tener bajo control esta problemática, pero un poco es como decir, pues tampoco porque ustedes lo hagan, el adolescente tiene que desarrollar esas características. O sea, ¿cómo trabajamos con eso? ¿Cómo trabajamos con este tipo de familias? ¿Qué podemos hacer? Los adolescentes son muy receptivos a explicaciones que les interesan. Entonces, puedes empezar como, ok, a ver, vamos a analizar qué cosas chidas hay en esta dinámica de estar bebiendo alcohol y de etcétera. Ajá. Realmente es cierto, porque a veces tenemos esta idea de que no, si yo como tengo mi trabajo y aunque en el fin de semana me ponga una súper intoxicación alcohólica, no pasa nada, Sí. pero ellos observan y entonces ellos ven, no, si el tío fulanito que se pone bien chistoso porque no sé qué, o la tía perenganita que llora o que dice cosas que no debería de decir, ellos lo perciben muy, muy, muy bien. Entonces ahí puedes agarrarte y decir, bueno, puedes beber, pero ¿quieres beber al grado de llegar a ser Es, jijiji, jajaja, ¿no? O de ponerte agresivo. Y entonces puedes enseñarles la moderación. En el caso del consumo de alcohol, la moderación. También les puedes explicar por qué es importante no beber alcohol antes de cierta edad. En Estados Unidos es hasta los 21 años legal beber alcohol, porque más o menos a esa edad se termina de desarrollar el cerebro. Acá es a los 18. Entonces, decir, bueno, mira, hay que identificar qué les gusta, por ejemplo. Si les gusta la música o si les gusta, ahora les gusta mucho como el rap y componer cosas y bailar y estas cosas. Entonces, si ustedes ven un interés, cualquier interés lo pueden relacionar con, y para eso necesitas tu cerebro sano. Y entonces el consumo de alcohol puede afectarte. Si tú quieres seguir haciendo esto, tienes que, pues sí, tienes que cuidarte de que tu cerebro no se enferme. Y no lo vas a ver de manera inmediata, pero sí lo vas a ver de manera progresiva. Y un poco mediar, tampoco satanizar. Ah, la familia que consume es malísima y la familia que no consume es buenísima, porque puede ser que se sienta más cómodo con la familia No que consume. necesariamente, claro. Claro. Entonces, un poco mediar y ver si está padre, pero con estas circunstancias, estas características. Mucho a las chicas adolescentes yo les digo, está muy bien si vas a ir a una fiesta y vas a beber alcohol, pero tienes que tener ciertas reglas y hasta les doy reglas de seguridad, ¿no? Como si yo traía mi copa y la dejé en otro lado y me fui a bailar y regresé, ya no tomes de esa Ya copa, no tomarla, claro, claro, ¿no? además, ¿no? Que te Yasmín, sirvan otra. Uh-huh. pues estamos ya casi para terminar el podcast y dijiste ahorita dos herramientas que ojalá las pudieras repetir, que es el Uh-huh. POSIT, esta es la prueba, y Uh-huh. también hablaste del programa PIVA, ¿no? Uh-huh. A lo mejor para que un poco lo puedas comentar rápido, nada más para que lo puedan anotar seguro. Y como a lo mejor un último comentario para cerrar este podcast, un poco qué nos recomendarías, ¿no? A los terapeutas que no somos tan especialistas en el tema, ¿no? este también creo que Sí, es así, ¿no? Oasis, si no estoy el equivocado. ASIS. Ajá. Ajá. POSIT es POSIT, es una evaluación. En inglés es Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers, por eso se llama POSIT. Ok, ok. Eh, pero existe la versión mexicana. En el PIVA, en el Manual de Tratamiento del PIVA, que es el programa para adolescentes, con B de burro, eh, ahí está el PIVA, perdón, el POSIT con la escala de uso de sustancias. Ok. Pero si lo googlean lo pueden encontrar, también se los paso sin problema. Pueden poner programa PIVA y les va a aparecer en internet. También si se quieren así ñoñar un poquito y echar un ojito a la ENCODE 2014, ahí están los datos de consumo de adolescentes de secundaria, bachillerato y alumnos de quinto y sexto de primaria. O Incode, sí. ENCODE, así como se escucha, ENCODE 2014. O la Ah, ENCODAT, que es muy parecida, pero en lugar de E termina en AT. Esa es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, por eso se llama ENCODAT. Antes se llamaba ENA
Encuesta Nacional de Adicciones. La razón por la cual cambió el nombre es justo para reconocer que el hecho de que tú hayas consumido una vez o 2 veces o 5 veces o que tengas un abuso de sustancias no equivale a una adicción. Una adicción Ya. es cuando ya tienes síntomas de dependencia. Entonces, realmente la encuesta no medía adicciones, medía consumo de sustancias. Por eso cambió. Esos son bueno, y el ASIST es como de asistencia con doble S al principio, ASSIST. Y este es un cuestionario de tamizaje, es decir, que rápidamente te dice cuánto nivel de riesgo tiene cada persona. Está diseñado para adultos, pero pensando en un punto de corte menor, puedes aplicarlo a adolescentes. Y este fue desarrollado por la OMS, está en muchísimos idiomas distintos. Si ponen Assist Test en español, en Google les va a salir. Y de hecho tienen todo el manual de cómo se debe de aplicar. Son 8 preguntas muy sencillas. Este es más para consumo de todas las sustancias. Y bueno, lo vemos en el diplomado y lo explicamos ahí súper bien cómo calificarlo, porque tiene algunos saltos y demás. Entonces, bueno, ahí está. Y esas son herramientas de evaluación. Les recomendaría que se den un clavado a las habilidades para la vida, porque muchas veces eso es lo que hay que tratar con los adolescentes. ¿Y qué recomendaciones generales les daría yo? Si se les presenta un caso, busquen todo lo que haya relacionado en Internet. La UNAM tiene varios programas. Tiene uno para marihuana, tiene uno especial para cocaína y lo puedes como encontrar fácilmente en Internet. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene herramientas muy buenas. Hay una página para ayuda para familiares, hay una para depresión, que sé que no es el tema, y que es Pero, didáctica. Entonces, si te metes a la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, vas a encontrar buenas herramientas. Y en YouTube, que es maravilloso para muchas cosas, pueden encontrar Sí, mucha información muy padre en español de NIDA, que es el Instituto Nacional de Drogas y Alcohol de Estados Unidos. Perdón, de drogas, no de alcohol. Y ahí tienen mucha información del cerebro adolescente, tienen muchísimos documentos breves de consumo de sustancias para adolescentes. Y finalmente la página de CONADIC, que tienen también ahí, por ejemplo, ahí pueden ahorita encontrar todo lo relacionado al nuevo reglamento de tabaco. Ahí están los directorios de los centros CAPA, de los UNEM-CAPA, de prevención de adicciones, y de los centros residenciales que están reconocidos por la CONADIC. Rapidísimo para cerrar, porque sé que el tiempo apremia, pero normalmente estos centros residenciales o anexos, muchos de ellos están por abajo del agua, ¿no? No están registrados, ¿no? Solo por allá andan. sí. Pero muchos tienen el interés de ser evaluados y de mejorar cada día. Entonces no podemos generalizar que todos son malos o todos son buenos. La CONADIC hace visitas anuales a muchos de estos centros y les da reconocimiento. El reconocimiento quiere decir que CONADIC los visitó y que encontró que tiene condiciones mínimas de infraestructura, de tratamiento y de buenos tratos hacia los usuarios. No es garantía 100% de nada, pero sí es un poquito mejor ver, bueno, si ya tengo un adolescente con muchísimo consumo, que yo diría que los adolescentes, así una proporción minúscula requeriría ese tipo de tratamientos, que a veces los llevan y termina mucho peor. Entonces, si ya tengo un tema así, verificar que estos centros tengan las condiciones. Normalmente nos da pena preguntar, pero sobre todo como profesionales de la salud, si vamos a recomendar un centro, casi hay que visitarlo y ver si sí tiene las condiciones, si sí tienen las camas necesarias, si los alimentos están en buen estado, si no tienen infestaciones de fauna nociva, cuál es su tratamiento, porque a veces solo son juntas todo el día y eso es muy cansado y no ayuda mucho. Las juntas de AA son buenísimas, pero no están diseñadas para hacerse todos los días, todo el día. Entonces, verificar esto en la página de CONADIC y ahí viene siempre como mucha información.
o en las páginas de Facebook de las áreas especializadas, por ejemplo, de la CONADIC o de NAIDA o del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahí hay como mucha información siempre que podemos utilizar, hay cursos, hay un montón de cosas gratuitas que como terapeutas pues nos pueden servir. Wow. Pues Yasmín, muchísimas gracias porque nos dejas mucha información que seguramente pondremos pegadito al link del video y del podcast. Y pues Sí. nada, Yasmín, agradecerte mucho tu tiempo, ¿no? Fue un poquito complicado coincidir los tres, pero bueno, ya está. Y pues nada, gracias, Yasmín. Gracias a Sí, ustedes por la invitación. no, gracias por el espacio, gracias por ver todo este video completo. Te seguimos invitando a que te suscribas al canal. Recuerda que se llama Educación Serendipity, que te tienes que suscribir, darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de cuando subamos nuevo contenido. Y pues nos vemos en la próxima. Buenos días. Gracias. Gracias a ustedes, bye.